Saludos cordiales. En esta sesión vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la recopilación de los datos de fuentes primarias. Generalmente hemos estado expuestos a este tipo de gestión, ya que de alguna manera, cuando ustedes van a desarrollar alguna investigación, algún estudio de caso, definitivamente han tenido contacto con diferentes fuentes, en este caso primarias. ¿Y qué es lo que los hace diferentes? Porque probablemente a lo largo de sus diferentes estudios han escuchado sobre esa diferenciación de lo que son fuentes primarias, secundarias y hasta terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que se gestan desde una investigación, llamémoslo de alguna manera, única, una información que no se ha dado como a la descomposición, al análisis o a la tarea de segundas interpretaciones. Son fuentes fidedignas que no han sido analizadas para poder generar otro criterio. Básicamente esa es la diferenciación versus fuentes secundarias. Incluso en las fuentes primarias podemos encontrar aquellas investigaciones donde generamos todo un diseño a partir de la metodología, la técnica, la muestra, utilizando diferentes instrumentos que ya hemos visto en clase, y a partir de esa información que se genera en la data, pues se pueden obtener diferentes análisis. Y de hecho, parte de lo que vamos a ver ahorita o vamos a complementar a la literatura asignada para esta semana, vamos a referirnos a esta fuente primaria, pero que ustedes a partir de precisamente un desempeño que van a entregar, se va a hacer esa conjugación de acceso a fuentes primarias que de acuerdo con el análisis que cada equipo va a realizar, se va a transformar en fuente secundaria. Entonces, de ahí la importancia de hacer no solamente conocer qué es lo que está pasando en nuestro contexto y en nuestro entorno y descomponer cómo, consultando fuentes primarias de diferentes ámbitos, que lo vamos a ver cuando ya explique el desempeño, a la hora de analizar y de interpretar esa data original de una fuente primaria, la interpretación y el análisis que ustedes van a generar se va a convertir directamente en una fuente secundaria. Entonces de eso se trata precisamente a partir de un desempeño el que ustedes descompongan y puedan conocer este tipo de proceso que probablemente lo han hecho de manera más automática, pero que quizás viviendo la experiencia pues vayan a tener más claro para futura toma de decisiones. Entonces vamos a compartir por acá la presentación que siempre con mucho cariño les tengo preparada. Entonces, tenemos que esa estructura para recopilar datos, en este caso primarios, generalmente se pueden dar a partir de cuál es la importancia en una investigación. Ya que comenzamos realizando diferentes acercamientos desde que estamos haciendo, desde que estamos probablemente en la secundaria, con nuestras tesinas, nuestras tesis, que luego probablemente ya, pues incluso ustedes pronto van a estar desarrollando su proyecto final de graduación. Y esto, ¿verdad? Una monografía, etcétera, es parte de la consulta de todas estas fuentes primarias o cualquier otro trabajo que son puntos nodales para hacer una investigación documental o un buen mapeo de la revisión de literatura, que es todo lo que se encuentra escrito para la consulta de diferentes trabajos. También se podría hacer a partir de, por ejemplo, la consulta de documentales, que con esta información se va generando una compilación de datos que van a ir robusteciendo poco a poco sus
proyectos. Para todo esto, pues a lo largo de las diferentes opciones que ustedes se van a encontrar, pues van a tener la verificación de fuentes de información, como pueden ser también algún tipo de periodismo científico que genere artículos de relevancia para la inclusión de estas fuentes dentro de su análisis y dentro de su estudio a nivel de la reflexión que cada uno de ustedes va a ir haciendo para diferentes proyectos. Esto definitivamente pues nos lleva a una amplitud de consulta de información que es muy amplia siempre y cuando la gran diferencia que tiene es que son originales. Es información casi que intacta que casi nadie ha referido o ha consultado para a partir de eso convertirlo en un análisis que se va a convertir, una vez que se hace este análisis sobre una fuente primaria, como les comentaba, ser una fuente secundaria a partir de lo que ustedes generen como información. Y ahí es donde nosotros pues nos vamos a hacer lo que se llama, básicamente vamos a definir cuál es el problema, cuál es la palabra problema no me gusta, pero digamos cuál es la situación por analizar. Pero en el campo de la investigación se define como precisamente describir cuál es el problema por resolver. Y por otro lado, también poder describir el marco teórico, que obviamente pues se va a dar una redacción de diferentes trabajos con fuentes documentales que se clasifican, como les mencionaba, en 3 tipos: fuentes primarias, fuentes secundarias y hasta fuentes terciarias. Que igualmente pueden ser las fuentes primarias que contienen información que es original y que se conocen de primera mano. Y que esto nos va a llevar a ideas de conceptos con teorías de resultados de investigaciones que no han sido interpretadas por ninguna otra persona y que se van a convertir, una vez que se hacen sobre incluso consultas de otros libros, tesis, trabajos que se han presentado o incluso conferencias, muchas veces nos vamos a encontrar contra algún tipo de análisis de material como resultado de conferencias, de ponencias que nos van a generar algunos hallazgos relevantes que también nos van a servir, ¿verdad? Generalmente en seminarios o en congresos se generan artículos y también pues hay fuentes como las revistas, los periódicos que se generan artículos de primera mano, pero también nos vamos a encontrar con videos, con algún tipo de información. Bueno, y aquí pongo el ejemplo de History Channel porque generalmente ellos hacen un periodismo científico contándonos, pues nos trasladan información de investigaciones que generalmente no consideramos, pero en esta era digital también forma parte de esa consulta de fuentes primarias todo lo que tiene que ver con videos que tienen también una relevancia en los aportes de documentales, que son también documentos oficiales, informes teóricos, que muchas veces las instituciones, tanto públicas como privadas, derivan investigaciones y que generalmente nosotros consultamos. Esto se conoce como las fuentes primarias y que definitivamente lo que tiene de ciencia es la originalidad de esa información y que pues le da mucho aporte a los diferentes proyectos que se vayan a generar por parte de ustedes y que, como les digo, vamos a irlo desarrollando a partir de, o lo vamos a poner en ejemplo, a partir de los diferentes desempeños que van a estar haciendo. Acá viene muy interesante la relación, porque esto es como a nivel macro, pero entonces lo vamos a ir relacionando precisamente con la teoría de la literatura, del libro de Gray y Douglas, de International Marketing Research,
Aquí tenemos algunas consultas que ya lo vamos a ir, digamos, introduciendo con los desempeños que les van a quedar para las próximas semanas. Y tiene que ver con la figura 5.1 que está en la página 164, donde nos habla precisamente que una vez que nosotros tenemos ese acceso a esta consulta de las fuentes primarias, pues es importante, vean cómo se define prácticamente aquí como en este cubo Rubik, parte de lo que ya hemos venido generando, sobre todo con alguna información que ustedes presentaron en su lectura número 1 con el caso de hacerlo con huevo, donde yo debo hacer ese análisis esa definición de la unidad del análisis. Y aquí vamos a tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, los factores del contexto, tanto micro como macro de la situación que vamos a investigar, pero que también tiene que ver, en este caso, va a depender mucho del tipo de estudio que nosotros realicemos, va a depender mucho como de esa descripción de la población, de la zona geográfica, del país, o sea, del contexto, vaya, que al final y al cabo lo conocemos desde esa referencia. No solamente el diagnóstico de una situación desde el aspecto macro y micro que conlleva a ese producto, a ese servicio o a ese país, a esa población, sino todos sus detalles desde el tema macro al micro, que tiene que ver pues con el estudio en interés, ya sea la población, cómo se describe demográficamente a nivel de poder adquisitivo, rangos de edad, estilo de vida. Entonces, aquí pues básicamente en esta figura 5.1 se resume prácticamente esa información que es importante a la hora de que yo voy a recopilar esa data primaria. Debo de hacer un contexto para poder, en el momento en que lo voy a contrastar, como es en el caso del ejercicio que vamos a hacer para las próximas semanas, y sobre todo porque lo interesante de este estudio es que vamos a elegir un tema y ese tema lo vamos a contrastar, pero también vamos a validar esas similitudes entre comportamientos de los diferentes países. Y por supuesto que esas similitudes y diferencias van a tener una implicación porque no es lo mismo un estudio que estamos realizando en esta fecha que hace 2 años. ¿Por qué? Porque la situación era diferente, incluso a nivel de la pandemia, de lo que está sucediendo actualmente, sino cuál era la realidad económica, sociopolítica y hasta los hábitos y formas de consumo de un target en específico para cada uno de los países, que como vamos a verlo, lo que nos va a ocupar en ese desempeño es analizar esa data, pero desde la perspectiva de 3 países, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Y bueno, la literatura también nos habla, que quizás acá lo más relevante es poder comentarles donde precisamente esos datos que nosotros obtengamos de las fuentes primarias y que lo vamos a ver acá igualmente en el desempeño, porque por un lado vamos a tener los resultados de un estudio que se genera bajo los mismos temas, solamente que con resultados diferentes para cada país, repito, Costa Rica, Panamá, Guatemala, sino que además hay un dato muy interesante a nivel de un video donde se presentan también los datos con respecto al top of mind de las marcas más representativas y también en cuanto a los hábitos y consumo de los países en Centroamérica. Obviamente ahí ustedes van a ver cómo se representa en cada uno de estos países, Panamá, Costa Rica, Guatemala, de manera que ese video junto con los documentos escritos de la investigación puedan compararlos. Y aquí es donde estamos consultando fuentes primarias, una de un conversatorio y otra de una investigación. ¿Por qué son primarias? Bueno, porque estamos obteniendo una data original, pero que de acuerdo a lo que cada equipo va a recolectar, vamos a ver qué interesante cómo cada equipo lo analiza de manera diferente. Y eso es lo que genera un análisis que va a obtener información de fuente secundaria. Y precisamente cuando hacemos esa comparación entre países, vamos a poder determinar, de acuerdo incluso con lo que menciona la lectura, esa independencia de criterios, pero también cuáles son aquellos hechos que los hace o aquellos hallazgos que permite que sean comparables ciertas situaciones entre diferentes países o que los hace heterogéneos. Para eso se van a definir diferentes criterios y, por supuesto, un contexto determinado. Y tiene que ver con esta figura 5.3
que habla precisamente de aquellos aspectos de la macrocultura entre los diferentes entornos, pero cuáles son aquellos factores que van a influenciar de manera directa y de manera indirecta para cada una de esas culturas o subculturas que tenemos en cada uno de los países. Asimismo, cuál va a ser esa transición, básicamente como en un mix, como en una relación de vinculación donde diferentes factores, incluso siendo países diferentes, de repente vamos a ver similitudes, porque aunque seamos países diferentes, de acuerdo al contexto, hay situaciones que en este momento nos unen y también, por otro lado, puede ser que hayan una fuerte diferenciación con respecto a, básicamente, qué sé yo, formas de consumo, preferencias por alguna marca, y eso es precisamente lo que ustedes van a determinar a partir de los resultados de este ejercicio. Y que definitivamente lo cerramos con la figura 5.5 que menciona la literatura en la página 179 con respecto a que a partir de una investigación se analizan diferentes unidades de criterio. En este caso tenemos una unidad de criterio, la A, y tenemos una unidad de criterio B. En este caso podríamos hablar, incluso sumar una C, porque vamos a tener una investigación que se da desde Costa Rica, se aplica también en Panamá, se aplica también en Guatemala. Es una metodología con las mismas características a nivel de la definición del estudio de investigación. Sin embargo, vamos a poder determinar esos hallazgos relevantes que permiten, a partir de ese diseño de la investigación, generar una comunicación y una interpretación, que es la que ustedes van a dar a partir de esos resultados dependiendo del contexto. Y eso es lo que lo hace diferente, porque generalmente en un estudio de investigación podemos tener una misma data, pero la forma en que nosotros analizamos e interpretamos los datos es ahí donde cambia precisamente los enfoques y la forma en que podemos resolver diferentes situaciones. Y bueno, ya con esto finalizamos. Es algo muy sencillo, es algo muy práctico, pero que la idea es que vayamos manos a la obra desarrollando el desempeño. Y para que quede de una vez por acá el criterio, vamos a ver con detalle cuál es ese desempeño. Entonces, si me permiten, vamos a compartirlo. Por acá tenemos entonces, un minuto, vamos a compartir, permítanme un minutito que lo voy a abrir por acá, que lo tenemos. Ok, vamos a compartirlo. Y tenemos por acá el desempeño. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, chicos, es una combinación de dos proyectos, porque lo vamos a dejar para el próximo, la fecha de entrega va a ser para el próximo jueves 19 de agosto, pero va a ser muy interesante. Y tiene que ver, es un mix de desempeños. Aquí vamos a unir el desempeño que tenía que ver con el análisis del video, que es individual, y el análisis del artículo número 1, que tiene que ver, pues más que con un artículo, con estos estudios de investigación que acaban de salir. O sea, me los acaban de entregar la semana pasada, como les mencioné, y pues me parece que es importante que podamos realizar el ejercicio y que estoy segura que les va a ayudar a ustedes para sus futuros proyectos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué se trata? Bueno, primero, de manera individual, o sea, van a hacer un solo informe. Y pues como les destaco acá, la fecha de entrega es para el jueves 19 de agosto, así que hay tiempo. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, de manera individual, cada uno de los integrantes de cada equipo va a realizar un análisis sintetizado de los hallazgos relevantes determinados en el video Las marcas número 1 del Top of Mind 2021 en Centroamérica, que es un conversatorio organizado por la revista de Estrategia y Negocios más Cantar Mercaplan, realizada el 24 de junio de este año. Entonces ahí tienen el link y lo que yo espero como una parte introductoria a la parte B, que tiene que ver con el artículo 1, es que cada uno de los integrantes del equipo, por lo menos en una o dos filminas, genere cuál es el criterio de los hallazgos relevantes que le dejó ese conversatorio. Entonces, en el informe van a colocar como aparezca, como vaya a aparecer, que aparezca de la siguiente manera. Lo van a generar como una introducción y entonces una filmina que diga introducción al desarrollo de
del análisis del video. Y entonces va a aparecer Luz y Zamora y vienen con los diferentes bullets, así como las ilustraciones o algún criterio que ustedes quieran de manera referente integrar a esas dos filminas. Entonces vamos a utilizar dos filminas para cada uno de los estudiantes, donde ahí van a generar el criterio que cada uno hizo con respecto al análisis de este video. Yo de ahí voy a tomar ese previo de ese análisis y sobre ese análisis que cada uno de ustedes hizo de ese conversatorio, se van a validar los 5 puntos. Pero además, esa información les va a servir muchísimo junto con lo que sigue para que complementen ahora sí el desarrollo de la parte B, que lo van a agregar, como les digo, al análisis grupal del artículo 1, que tiene que ver con los estudios de investigación que comprende. Ok, son 3 estudios que se llaman Radiografía de Medios, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Dentro de este estudio de Radiografía de Medios hay varios subtemas. Está el subtema, bueno, y es un estudio realizado por Cantar y Bope Media de julio 2020 a junio 2021. Entonces tiene diferentes subtemas. El primero, impacto del COVID en el consumo de medios. Un subtema 2 tiene que ver con estudio general de medios. El tercer subtema, el mercado publicitario, y el cuarto tema, el mercado publicitario digital. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a elegir uno de estos temas y lo van a comparar entre los 3 países, porque obviamente no vamos a hacer pues un análisis de todo el estudio de radiografía de medios, sino que vamos, dentro de ese estudio que se llama radiografía de medios, vamos a elegir un subtema y ese subtema sí lo vamos a comparar los resultados en cada uno de los países. O sea, vamos a ver los resultados que se dieron para Costa Rica, para Guatemala y para Panamá, y a partir de eso es que vamos a hacer análisis. Entonces, eso tiene que ver con la parte 2, que van a realizar un análisis comparativo del tema seleccionado entre los países, así como un criterio argumentativo entre ellos como hallazgos relevantes que derive similitudes. Y por último, para lo anterior, van a argumentar esa respuesta del punto número 2, basados en la referencia a las figuras 5.4 y 5.5 que vimos del libro base, que están acá y que de alguna manera pues lo había explicado, ¿verdad? Que están básicamente en la página 177 y 179 del libro base. Entonces, con esto, chicos, pues espero que hayan disfrutado. Creo que precisamente a partir del desarrollo vamos a poner en práctica lo aprendido y es algo pues muy sencillo, pero que realmente genera mucho valor agregado que definitivamente nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas en nuestros diferentes planes de trabajo en nuestros proyectos. Cuídense mucho, nos vemos pronto.